Buenas tardes con todos. Ante todo, agradecerles por el tiempo en este webinar, en este espacio que les estamos brindando a todos nuestros clientes de Offices. Y en esta oportunidad estamos haciendo un taller, un webinar que va a tocar un tema de cómo afrontar un poco las inducciones, las acciones inductivas de SUNAT, ¿no? Nuestros amigos de SUNAT. Nos acompaña Sandra Núñez, quien es nuestra jefe de marketing de la empresa Offices. CPC Luis Castro Galvez, ¿no? Que va a ser nuestro expositor. Él es un tributarista, profesional tributarista con 30 años de experiencia en el mercado, ha sido auditor de SUNAT también, entonces conoce un poco, mucho más de estas acciones inductivas de SUNAT, nos va a dar mayores luces en algunas dudas que podamos tener. Y bueno, quien les habla es Alicia Maza, yo soy gerente comercial del área de clientes y estamos a su disposición para cualquier consulta. La presentación va a demorar más o menos 1 hora y la modalidad de consultas y respuestas, bueno, va a ser a través del mismo chat que tienen ustedes acá a través del Zoom. Igual comentarles que la presentación está siendo grabada. Si alguno de ustedes o algún compañero no pudo estar presente, igual se les va a enviar a través de sus correos, ¿no? Los correos con los cuales ustedes se conectaron. Básicamente, lo que vamos a hacer es resolver algunas consultas, no sé, consultas generales, conceptos generales, qué es una acción inductiva, cuál es la diferencia entre una fiscalización y una acción inductiva también, cómo responder, si tenemos plazos. Entonces, todas esas dudas las va a poder despejar el especialista Luis Castro Galvez. Entonces, Luis, te doy el pase para poder iniciar, ¿sí? Y ya atento siempre a las consultas a través del chat, por favor. Muchísimas gracias. Perfecto, Alicia, mil gracias por la invitación, igual a Sandra. Bien, entonces comencemos esta exposición, acciones inductivas. Vamos a ver en realidad dos grandes temas, las verificaciones, y entre las verificaciones, las acciones inductivas y otros tipos de verificaciones. Y vamos a ver los tipos de fiscalización. Entonces, acá podemos tener un gráfico general. Fíjense lo siguiente. Tenemos primero algunas verificaciones, las fiscalizaciones que pueden ser definitiva, parcial, presencial, electrónica, fiscalizaciones especiales, precio de transferencia, la norma 16, y ojo que dentro de las acciones de verificación están las acciones inductivas. Y vamos a ver, este tema es sumamente importante. Pero antes de entrar con los temas específicamente de las cartas inductivas, veamos lo siguiente. SUNAT tiene en diferentes áreas las intendencias que se encargan de realizar la labor operativa. Ojo, en Lima es uno de los pocos departamentos que tienen en realidad dos intendencias ubicadas geográficamente en Lima. Tienen la Intendencia Lima y la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. Los principales contribuyentes nacionales atienden básicamente a los 2.000 o 3.000 contribuyentes más grandes del Perú. El resto de los contribuyentes ubicados en Lima los verifica o los comprueba, están a cargo de la Intendencia Lima. Dentro de esta intendencia hay una gerencia de cumplimiento, y dentro de la gerencia de cumplimiento hay en una sección de acciones inductivas presenciales, una sección de acciones inductivas no presenciales. Así estaba dividido. Sin embargo, hay una sola diferencia entre ambas secciones, que una te puede poner multas y en la otra no te pueden poner multas. ¿Cuál es el área que te puede poner multa? La sección de acciones inductivas presenciales. En esas de ahí, ustedes pueden notar que, vamos a verlo acá, en la parte B dice proyectar y visar las resoluciones de multa. Eso no se encuentra cuando uno verifica las acciones inductivas no presenciales. Entonces, es un tema importante. Verifiquen qué área les está mandando, porque de acuerdo a ello, ustedes sabrán si el incumplimiento puede generarles una sanción. Entonces, estamos hablando, hay áreas especializadas dentro de la administración que verifican las acciones inductivas. Una de ellas puede imponerte multas, otra no te puede imponer multas. Entonces vamos a ver ahora, antes de entrar a la siguiente diapositiva, lo siguiente, que creo que es importantísimo determinarlo de la siguiente manera. Permítame. Sandra, por favor, ¿me confirma si estás viendo mi pantalla? Me ayudaría mucho, por favor, esa confirmación.
¿Están viendo mi pantalla, por favor? O si no, alguno de los que está participando, si me confirma, estaría agradecido. Sí, Luis, sí se está viendo. Ajá. Ah, perfecto, Alicia. Mil gracias. Ajá. Okay. Perfecto. Ok, estimados amigos, veamos este triángulo. Veámoslo. Imaginemos que este triángulo especifique la cantidad o el tamaño de los contribuyentes. Entonces, veamos lo siguiente. En la cumbre de este triángulo de contribuyentes, en la cumbre específica acá, ¿cuántos contribuyentes? Imaginemos que encima en la cumbre representan aproximadamente el 85% de la recaudación. Este grupo que está acá en la cumbre representa aproximadamente el 85% de la recaudación. ¿Cuántos contribuyentes creen ustedes que pueden representar el 85% de la recaudación en el Perú? Ojo, es un monto grande, ¿no? 85% no es un monto cualquiera, es básicamente, digamos que estamos en esa línea con el mayor número de los contribuyentes. ¿Cuántos pueden ser? Estimados amigos, no más, no superan los 3.000. Los 3.000. Y dentro de ellos, 200 pueden significar el 60%. El resto de contribuyentes, obviamente expresan el otro 15%. ¿Estamos de acuerdo? Dicho eso, estimados amigos, ahora quiero que ustedes me digan si ustedes fueran los que tuvieran que tomar la decisión de decidir a quiénes más, a fiscalizar con más cuidado, ¿a quiénes sería? ¿A los del 85% o al resto? Obviamente, si tú fueras el gerente y tuvieras que decidir a quién vas a fiscalizar con mayor frecuencia, obviamente van a ser a estos 3.000. Estos son los principales contribuyentes, los picos nacionales. Ellos tienen un área de fiscalización especial. Muchas de estas empresas tienen fiscalización continua. Lucho, ¿y arresto? Bueno, vamos a arresto, hay que hacerle alguna distribución, pero son tantos que los auditores de SUNAT no alcanzan. Entonces, lo que pensaron es, perfecto, como los recursos son escasos, vamos a agilizar la fiscalización para todos los demás, ¿verdad? Vamos a agilizar la fiscalización o verificación. Ahorita vamos a ver cómo se diferencian ambos términos. Entonces, decidieron utilizar para agilizar lo siguiente. Uno de los elementos fueron las acciones inductivas. Entonces, en estas acciones inductivas, dentro de esta gran idea de la fiscalización, entonces comenzaron a decirles, bien señores, vamos a aplicar acciones inductivas. Ok, estimados amigos, ¿cuál creen ustedes, me pueden escribir en el chat si es que así lo desea, cuál creen ustedes que es el fin de una fiscalización o de una verificación de SUNAT? ¿Cuál creen que es, a dónde tiende? ¿Qué es lo que busca una fiscalización de SUNAT o una verificación? A ver, si me escriben en el chat, estaría agradecido. A ver, ¿qué cosa es lo que ustedes creen que busca una fiscalización o qué busca una verificación de SUNAT? A ver, estimados amigos, debo decirles que las fiscalizaciones y las verificaciones SUNAT no buscan ponerle una multa o determinar un impuesto. Lucho, pero es todo lo contrario a lo que normalmente sí. ¿Saben cuál es lo máximo que puede buscar un área en general o el trabajo general de la administración? Generar riesgo. ¿Cómo es eso, Lucho? Es muy sencillo, estimados amigos. Solamente entre el 1 y el 2% de la recaudación, menos todavía, el 1%, se recolecta a través de fiscalizaciones. El resto es cumplimiento voluntario. Y ahí interviene la función principal de la administración. Y la función principal de la administración es la generación de riesgo. Entonces, cuando todo el mundo se siente que SUNAT lo está mirando, ahí cumple inmediatamente. En este sentido, se puede dar por entendido las acciones inductivas. Pues bien, las acciones inductivas no tienen una norma legal expresa, pero sí tienen algunos protocolos de atención. No tiene, ojo, las acciones inductivas no tienen una norma legal expresa, pero sí tienen protocolos de atención, que son protocolos además públicos, ¿no? Por ejemplo, protocolo de atención de acciones inductivas.
este protocolo de atención de acciones inductivas nos enseñan qué es una acción inductiva. La acción inductiva está orientada a comunicar inconsistencias para que uno cumpla y subsane de manera voluntaria. Es decir, acá hay un tema importante. La SUNAT no te va a determinar ningún impuesto. Lo que sí puede hacer es multarte si te pidió que hagas tal cosa y no lo haces. Entonces, pero no te va a determinar el impuesto. Ese es un tema importante. Ahora, antes de la pandemia se diferenciaban las acciones inductivas como acción no presencial y acción presencial. Hoy día, todas, en principio, son no presenciales en el sentido que se envían básicamente a través de SUNAT Online o de mesa de partes virtual cuando hay que responder. El protocolo de estas acciones inductivas, el procedimiento, es el siguiente. Primero, la selección. La administración tributaria tiene una cantidad inmensa de información que les sirve de base para seleccionarte en una acción inductiva. Por ejemplo, información de los clientes, de los proveedores, de los comprobantes de pago, de los libros electrónicos, de tracciones, PDT, notario, planillas electrónicas de entidades del Estado, el PDB, exportadores, estadísticas. En función de todo eso, arman unos cruces, te seleccionan. Cuando te seleccionan, te tienen que notificar. Si bien está normado que hay la posibilidad que te atiende, que te notifique presencialmente en tu domicilio fiscal, la mayoría de los casos hoy día es a través de la clave SOL, te llega a tu correo y te comunican la acción inductiva. Entonces, acá hay un tema bien interesante. Estaban normadas las acciones no presenciales y las presenciales como tal. Hoy día todas son no presenciales, pero hay una diferencia porque te envían la información y contestas a través de los buzones electrónicos. Es lo que buscan estas acciones, que tú regularices, ¿no? Debes presentar una declaración jurada, realizar el pago del tributo, en todo caso regularizar las multas y otras obligaciones dependiendo de la inconsistencia. Una vez que has hecho eso, tú puedes hacer de dos maneras tu descargo. El primero es lo siguiente, es presentar la documentación diciendo, estimados señores, ya rectifiqué, este fue mi error, acá está, tenían razón. Y la otra es dando un descargo específico. Perfecto, mientras des el descargo y o presentes declaraciones, habrás cumplido. El cierre de estas acciones es básicamente el verificador lo que tiene que hacer es decir, sí cumplió con hacer sus declaraciones obligatorias, no cumplió y en función de eso lo anota en su registro y en algunos casos pide, cuando no has cumplido, el pase a fiscalización. Lucho, y de todas maneras van a fiscalizar, no necesariamente eso es una opción que tiene el fiscalizador de consignarlo en ese documento, pero de ahí va a un área de programación y no todos los casos terminan yendo a una fiscalización. Lucho, ¿has visto casos que sí terminan en una fiscalización? Sí, básicamente los de incremento patrimonial no justificado. Ahora veamos bien. Las acciones inductivas no están libres de alguna manera algún cuestionamiento legal. Entonces, en este caso en específico, se preguntaban lo siguiente: ¿las acciones inductivas se encuentran enmarcadas en el reglamento de procedimiento de fiscalización? Eso es lo que querían saber. ¿Y qué respondió SUNAT? SUNAT dijo, no se encuentra. ¿Y por qué era importante saber si se encontraban o no se encontraban dentro del reglamento de fiscalización? Porque en el reglamento de fiscalización señalan expresamente que toda fiscalización termina en una resolución de determinación. Una acción inductiva no se encuentra dentro del reglamento, por lo tanto, no termina en una resolución de determinación donde te digan que tu tributo tiene tal omisión o que tu tributo es correcto. Entonces, ojo con este tema, es importante tenerlo en cuenta. Lo otro que le preguntaban a la SUNAT es con respecto a la subsanación voluntaria. Y fíjense la respuesta de SUNAT en este caso en específico. Si los contribuyentes a quienes hubieran notificado cartas inductivas no regularizan de manera voluntaria sus obligaciones o no efectúan sus descargos en el plazo otorgado, no incurrirán en la comisión de ninguna infracción. Sin embargo, ello no inerma el hecho que las mismas omisiones informadas a través de aquellas pudiesen constituir en sí mismas infracciones tributarias. Y luego le dice, ojo,
si estas acciones inductivas podría eventualmente generarme una infracción. Solamente en el caso de estas acciones te soliciten un tema específico para cumplir y podrían generar una infracción. Los tipos de acciones inductivas. Y acá, aquellos participantes hoy día, asistentes, podrán reconocer los muchos tipos de acciones inductivas que ha llegado. Este es uno de los tipos de acciones inductivas más interesantes. Fíjense, acá la SUNAT encuentra una inconsistencia entre la declaración jurada anual con la información de los sueldos, comisiones y gratificaciones, y acá verifica la planilla electrónica versus el balance de comprobación, que es lo que hace la administración tributaria del PDT. Básicamente obtiene el PDT anual, obtiene todos los datos de los sueldos, salarios, esos están en esas cuentas 62 del balance de comprobación, y lo cruza con la planilla electrónica y verifica si esos conceptos cuadran. Y si hubiera diferencia, entonces no lo comunica, no dice, oye, acá hay unos gastos de personal en tu cuenta 62 que está en tu balance de comprobación, que no lo veo por ningún lado en tu planilla electrónica. Susténtame el motivo. Entonces, eventualmente hay que sustentarle a la administración que no necesariamente todas las operaciones que están en tu cuenta 62 tienen que estar declaradas en tu planilla electrónica, porque puede ser, por ejemplo, un gasto de representación específico o un concepto determinado que no va dentro del plan, ¿no? Perfecto, eso es un tema importante. Acá hay otra carta inductiva que es bien común que notifique. Carta inductiva por crédito fiscal respecto a las adiciones del impuesto a la renta. Lo cierto es que mientras uno va haciendo su contabilidad mensualmente, uno va haciendo los reparos que correspondan, ¿verdad? Si veo que no es gasto, no me tomo el gasto y no me tomo el IGB. Sin embargo, en algunas ocasiones llega a final de año y tú encuentras que sí, pues hay algunos gastos que no lo reparaste durante el año, pero que a la hora que estás haciendo tu análisis de la declaración jurada anual, te das cuenta de que sí, pues en este caso hay que hacer una adición, pero no me había reparado en el respectivo mes correspondiente. Por lo tanto, no solamente afecta a renta, sino también al IGB. En este caso en específico, esta carta inductiva le dice, te has hecho una adición de un gasto, pero no has reparado IGB y no veo dónde está tu rectificatoria de IGB. Por eso le dice, mándame toda esta información. Se sugiere en estos casos verificar si la administración, mejor dicho, si el área contable hizo el reparo en ambos lados, tanto en renta como en IGB. De no haberlo en IGB, y se sugiere rectificar. Ok, acá hay un tema también interesante que está referido a la tasa adicional del impuesto a la renta. Ustedes saben que la tasa normal de la ley del impuesto a la renta es de 29.5%. Pero para algunas operaciones en específico, la ley del impuesto a la renta le exige a ustedes hacer un pago de una tasa adicional del 5%. Lucho, ¿en qué casos son estos? Son en aquellos casos donde la empresa ha tomado un gasto que ha reparado además, y que eventualmente puede estar dirigido a los accionistas. Entonces, en ese caso en específico, lo que la norma tributaria entiende es que, dado que se ha reparado ese gasto y estaba direccionado a los accionistas, era de su libre disposición, de alguna manera lo que se está generando es una entrega de dividendo y por eso a ese gasto que te reparas le piden verificar si han pagado el 5%. Por eso cuando llenen sus declaraciones, en especial en estas casillas de acá, los gastos personales y de sustento, los gastos cuya documentación no cumple con los requisitos, no se olviden de que tienen que hacer el recálculo del 5%, porque si no lo hacen ustedes, la administración tributaria, es posible que les envíe esta cartita del tipo inductivo para que ustedes realicen la respectiva modificación correspondiente al respecto. Bien, acá hay un tema interesantísimo que es lo siguiente, la administración en los últimos tiempos, bueno, y de hace años también ya venía haciendo, comienza a analizar lo siguiente, comienza a analizar
los ingresos de los contribuyentes versus el número de establecimientos, el número de trabajadores de cuarta y el número de trabajadores de quinta. Entonces, cuando encuentra que no hay una consistencia entre los ingresos y el análisis de los trabajadores, te manda esta carta inductiva y te dice, oye, verifica por qué tú dices en tu ficha RUT tener 5 establecimientos anexos, 5. Además dices que solo tienes un trabajador de cuarta y no tienes ningún trabajador de quinta. Ojo con este tema, porque ahí la administración comienza inmediatamente a decirte, acá estás omitiendo declarar a todos tus trabajadores, ni siquiera los pones en planilla, ni siquiera te cobras cuarta. Ojo con ese tema. Entonces, estimados amigos, también se puede justificar perfectamente porque podría suceder algo muy específico, y ese algo muy específico es lo siguiente: todo lo tercerizo y solo tengo una persona en cuarta en mi operación. Pero para eso, estimados amigos, tendremos que ver con cuidado si cumplimos también las leyes laborales al respecto sobre la tercerización de todos los servicios de la empresa. Okay. Ahora, acá hay un tema interesante, es el tema de las retenciones de renta de tercera. Esta carta inductiva verifica algo especial. Alguien podría decirme lo siguiente: Lucho, ¿cómo es este tema de las retenciones de renta de tercero? Fíjense, normalmente este proceso, esta carta inductiva, le llega a personas naturales. ¿Y qué es lo que le dicen? Le dicen, oye, tú has declarado estas rentas, sin embargo, hay gente que te ha hecho retenciones y que tú no las has declarado. Lucho, ¿y eso cómo puede ocurrir si yo declaro en el formulario que me pone la administración? Lo que pasa es que eventualmente puede ocurrir lo siguiente. A mí me ha ocurrido un par de veces, por ejemplo. Yo emití un recibo a una empresa, digamos por 5.000 soles, digamos que lo emití el día 27 de diciembre, lo emití por 5.000 soles, y no me han realizado el pago. El pago me lo entregaron el 2 de enero del año siguiente. ¿En cuál año declaro esa renta? En el primero, donde emití el recibo; en el segundo. Como la renta de cuarta es bajo el concepto del percibido, en el segundo año y no en el primero. Pero sucede que el área contable de esa empresa se adelantó y declaró la retención antes. Y entonces, en ese caso, la administración tiene una información como que me hubieran pagado ese recibo antes, dado que tienen la retención, y nosotros hay que decirle, no, mira, el pago llegó en tal fecha, ¿no? Pues bien, ¿se acuerdan de la primera carta inductiva que comenzamos a explicar al inicio de los ejemplos? Pues bien, y le dije que lo sacaban de la cuenta del balance de comprobación. De todas estas cuentas lo saca y lo cruza con todas estas casillas de tu PLAME, ¿no? Entonces, ojo, ahí encuentran la diferencia, que hay que sustentarlo. Entonces, ojo con ese tema. Es una de las cartas que últimamente ha tenido una fuerte presencia. Normalmente esta información de esta carta inductiva, yo pensé que si bien era posible que existiera, era poco real que exista. Y veamos lo siguiente: carta inductiva de crédito fiscal por diferencia entre el registro de compras y el PDT. Esto no debería pasar, no debería ocurrir, pero lo cierto es que ocurre. Y cuando ingrese en vigencia el CIRE, es posible que ocurra con más frecuencia todavía. Eventualmente, en este caso en específico, le informaron que él había tomado un crédito fiscal diferente al de su registro de compra. Y eventualmente, Lucho, eso puede pasar, sí, con las detracciones, porque eventualmente alguien puede tener en su registro de compra todas las operaciones de ese mes, pero algunas de ellas no tienen detracciones, no puede tomar el crédito fiscal, como ya están anotadas en el registro, la dejó, pero se disminuyó el crédito fiscal, pero al mes siguiente se lo toma. Pero en el mes siguiente el registro de compra dice 100 y ellos están consignando 130 de crédito fiscal, porque es el crédito del momento en que pagó la detracción extemporáneamente, y es ahí donde le corresponde tomar, y eso no está en su registro de compra. Entonces, eventualmente puede ocurrir
hay que tener cuidado y verificar si el tema no se debió a detracciones. Lucho, yo actualmente lo saco de mi registro de compra, no tengo ningún problema, estoy para, sí, pero no se olvide que ya viene CIRE y que habrá que modificar ese tema también. Retenciones de no domiciliado de renta versus IGB de no domiciliado. Acá sí, estimados amigos, hay todo un tema que verificar y cruzar para operaciones con no domiciliado. Entonces, en unos casos te comunican y hay que comenzar a verificar cada uno de ellos. Otra de las cartas inductivas de bastante usanza por parte de la administración es para todos aquellos que teniendo que presentar el balance de comprobación no lo hicieron en la declaración jurada anual, te mandan inmediatamente una cartita inductiva y te dicen, ojo señores, presenten ustedes inmediatamente su balance de comprobación. Acá hay un tema, es bien importante que interioricemos, es el tema siguiente. Los ingresos de renta, ojo, los ingresos de renta anuales, ingresos anuales en renta, versus los ingresos de IGB y los ingresos de pagos a cuenta. Lo que a veces, lo que la administración quisiera encontrar es que los tres ingresos son iguales. Y lo cierto es que los tres ingresos no son iguales. Básicamente por lo siguiente, porque los ingresos de IGB no son todos los consignados como ingresos o ventas en el IGB, no son consignados como ingresos en renta anual. Lucho, ¿y eso por qué? Por ejemplo, un retiro de bien es consignado como un ingreso para el IGB, ¿verdad? Es parte de la base imponible del IGB, pero un retiro de bienes no hace un ingreso en el impuesto a la renta, es posible que esté registrado como un gasto además. Entonces ahí hay que tener, además, en renta va por el devengo y en cambio en el ingreso va por la fecha de nacimiento de la obligación tributaria definido de acuerdo al artículo 4 del IGB, que es muy diferente al concepto del devengo que se usa en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, hay que estudiar cuando vienen esos casos con sumo cuidado porque la administración encontró algo que en realidad normalmente no debería existir. Sin embargo, en este punto de acá, hay una carta inductiva donde me comparan los ingresos anuales bajo los pagos a cuenta. Y ahí sí debo decirle que soy testigo de muchos casos de las inconsistencias entre las empresas. Eventualmente descubren que tienen un ingreso mayor al que habían ido declarando de enero a diciembre en el momento que están preparando la declaración jurada anual. Lucho, ¿y cómo es eso posible? Básicamente en el área de servicios y por el devengo de los servicios. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Se suele presentar esta casuística, se recomienda que la empresa le dé una revisión final a su determinación de pagos a cuenta y determinación de ingresos para renta y lo cruce, ¿no? Contra IGB no funciona, contra IGB es más fácil responderle a la administración, pero cuando se refiere al cruce entre ingresos anuales y pagos a cuenta, ahí sí es un tema de tener mucho cuidado. Bien, estimados amigos, entonces hemos dicho lo siguiente. Fíjense acá. De las verificaciones, una de esos tipos de verificaciones son las acciones inductivas. Acciones inductivas. Y otro tipo de verificaciones, hay otras verificaciones. Ahora bien, Lucho, ¿en qué se diferencia verificación de fiscalización? Acá hay un tema sumamente importante. En la fiscalización siempre va a existir una resolución de determinación que te diga esto es el monto de tu base imponible, tu impuesto y el pago que debiste hacer. En muchos casos te dicen, oye, está bien lo que has hecho, carita feliz, y te dan un cheque. En otros te podrán decir, oye, me debes plata. En otros, oye, te tengo que devolver. Pero lo cierto es que en la fiscalización siempre hay una determinación. En las verificaciones no te determina el impuesto. Es una diferencia sustancial. Lucho, y otro tipo de verificaciones, por ejemplo, hay una verificación muy típica que es la de control de ingresos. ¿A qué se refiere? Ha habido hace poco en algunos de los conciertos más conocidos en Lima, fue la administración tributaria, y la administración tributaria fue a un concierto y le dijo, a ver, voy a controlar a partir de este momento tu caja. Entonces comienza a controlar la caja,
para que ver que todo lo facturado todo lo que ingresó ese día sea facturado. Tema interesante, no te determina impuesto, pero sí te controla que no subvalúes los ingresos por las actividades. Bien, ahora vamos a ver un poquito de fiscalización. Vamos a ver a cómo se diferencia, ¿no? Entonces, acá hay un tema interesante porque la fiscalización comprende a la fiscalización parcial, a la fiscalización definitiva, a la parcial electrónica. Y ojo, voy a darme un momento para leerlo y luego vamos a encontrar sus características. Vamos a ver, nos dice así, ¿no? De fiscalización es el procedimiento de fiscalización parcial o definitiva mediante el cual la SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria de parte o de uno o alguno de los elementos, incluyendo la obligación tributaria aduanera, así como el cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a ellas y que combina con la anticipación de la resolución de determinación y de cerca soluciones de mundo. Vamos a ver las características en todo caso. Comprueba la correcta determinación. Esto es importante como una característica de una fiscalización, a diferencia de las verificaciones de acciones inductivas que no te determinan la correcta determinación. Compruebe la obligación de cumplimientos formales. Acá sí puede darse una acción inductiva. Culmina con la notificación de una RD y o RM. En las acciones inductivas solo la RM. Ojo con ese tema. ¿Qué no son fiscalizaciones? Las dirigidas únicamente al control de cumplimientos formales, las acciones inductivas, acá las sacaron, fíjense. No es fiscalización las acciones inductivas. Y acá yo sí debo decirle que en muchos casos yo he encontrado diciendo la siguiente manera, ¿no? Nos ha llegado la fisca, y cuando preguntas ¿qué fiscalización? No, esa cartita, no, esa es una acción inductiva, no es una fiscalización. Las acciones inductivas no te cierran ningún periodo, pueden volver a señalarte sobre ese tema. En cambio, una fiscalización, cuando ya es una obligación definitiva, no pueden volver a revisarte ese periodo. Las acciones de información a personas distintas al sujeto fiscalizado, los cruces de información, las verificaciones inmediatas de las rectificatorias y los controles antes y durante el despacho aduanero. Ojo con este tema, esto diferencia a las acciones de fiscalización de las acciones inductivas. Entonces, creo que salí, vamos a avanzar. Acá sí hay un tema interesantísimo, estimados amigos, son los plazos de las fiscalizaciones. Y vamos a ver la fiscalización definitiva, el plazo es 1 año, se puede extender a 2. En el caso de la parcial, puede ser de 6 meses, extendible a 1 año. En el caso de la electrónica, es de 30 días y no se extiende. Esta fiscalización electrónica es confundida. En muchas ocasiones se confunde con acciones inductivas y hay que tener mucho cuidado. Una fiscalización parcial es diferente a una acción inductiva, aun cuando es posible que las fiscalizaciones electrónicas comiencen a nutrirse de las acciones inductivas en donde hubieron incumplimiento. Los plazos que hemos señalado, ¿para qué son importantes? Los plazos son importantes porque eventualmente si la administración se excede del plazo, ya no te puede requerir y no te puede pedir ampliación de la fiscalización. Entonces, si eso ocurre, tú puedes ir en queja al Tribunal Fiscal y solicitar y decirle, oye, acá no se han cumplido con el procedimiento, declara nulo todas las acciones posteriores. Y lo cierto es que la administración tributaria como se llama esto, a veces comete errores de naturaleza y el tribunal las declara a las quejas fundadas, como la que les estoy mostrando, y eso hace que esa fiscalización quede como se llama esto, trunca en ese lado y tengan que reorganizar el procedimiento. Acá hay un tema interesante porque hay que diferenciar los documentos que llegan en una fisca versus los documentos que llegan en una acción inductiva. En las acciones inductivas básicamente llegan cartas. En cambio, en los procesos de fiscalización llegan cartas, requerimientos, resultados de requerimiento y actas. Entonces, ojo, en los procesos de inductivos solo llegan cartas, no llegan ni requerimientos, ni resultados de requerimientos, ni actas como tales. Actas en los procesos inductivos podría existir cuando te pedían la presencia física y levantaban un acta de lo que habías llevado y no habías llevado. Entonces, en este caso en específico, las fiscalizaciones, 4 documentos, en cambio, las inductivas solo tienen la carta donde te comunica y las actas donde te señalan si has cumplido o no cumplido la acción inductiva. Los requerimientos, en cambio, en una fiscalización son variados. Pueden ser los requerimientos iniciales, los cuales están obligados por la administración tributaria
a cerrarlos en el día en que indica, y ahí hay un tema importante, con los cuidados que se tienen que tener en ese requerimiento en específico. Ahora bien, también te puede hacer requerimiento para que sustentes operaciones y para comunicar los resultados. Y acá sí hay un tema sumamente importante y relevante, que es el denominado requerimiento del artículo 75 del Código. En el caso del requerimiento del artículo 75 del Código Tributario, es la última oportunidad que te dan en un proceso de fiscalización. Eso no ocurre en los procesos inductivos, donde usted, si bien no presenta en ese momento toda la información, luego lo puedes presentar en una fiscalización. Ojo con ese tema. Bien, hay un tema que es importante señalar, y es la naturaleza de los requerimientos, ¿no? Y acá el requerimiento tiende a ser, o es el documento donde la administración deja sus resultados, y ojo, esos resultados que dejen el requerimiento pueden ir cambiando durante el proceso, porque es justamente un procedimiento y no es que ya inmediatamente sobre ello se construya ya un reparo como tal, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer una diferencia importante. El primer requerimiento presencial inicia el proceso de fiscalización, se cierra en el día indicado, se puede pedir prórroga, pero hay un requerimiento del cual no se puede pedir prórroga, y ese requerimiento electrónico. Inicia el proceso de fiscalización electrónica, pero no puedes pedir prórroga y proceso. Anota ese tema. Requerimiento de pedido de información, notifica durante el procedimiento, se puede cerrar y se puede pedir prórroga. El artículo 75 no se puede pedir prórroga y se notifica al final del proceso. Lucho, y cuando tengo un proceso inductivo, ¿puedo pedir prórroga? Plazo, y la respuesta es que sí. Si bien no hay una norma expresa como sí está desarrollado en el reglamento de fiscalización y en el Código Tributario con respecto a las fiscalizaciones, sí es posible de manera general y por derecho administrativo general solicitar prórroga. Y la pregunta acá es más práctica. En las acciones inductivas, ¿me dan prórroga? Y la respuesta es que bajo una coordinación adecuada con la persona que te notificó, normalmente te dan prórroga, no todo el plazo que uno pide, pero sí te dan una prórroga para que cumplas correspondientemente. Lucho, ¿qué significa una coordinación adecuada? Que envíes el documento solicitando la prórroga y que logres contactarte con el área correspondiente para explicarle los motivos y las razones. Eso es lo adecuado. El camino más simple es simplemente enviar una carta, muchas veces la responden, otras no. Por eso es importante que haya una coordinación que te permita asegurar que tu información ha llegado. Te pueden requerir libros y registros, y para eso te deben pedir en la proceso de verificación no menos de 2 días, y para la preparación de informe no menos de 3 días hábiles. Luchi, cuando pido prórroga, como me has dicho que es posible, ¿cuánto puedo pedir? En realidad, solamente para los requerimientos de fiscalización te han dicho que puedes pedir, te dice, no te voy a poner lo que tú, cuánto necesitas de tiempo, porque es una decisión administrativa que está en manos del fiscalizador, pero sí te debo decir que debes hacerlo por lo menos 3 días antes, hábiles antes, de que venza el requerimiento, la fecha de vencimiento. Entonces, ojo, yo puedo pedir lo que quisiera, pero para pedirlo tengo que pedirlo 3 días hábiles antes. Si no lo pido así, entonces lo que va a ocurrir es algo muy, muy sencillo. La administración tributaria podría eventualmente no dar por válido y presentado ese pedido de prórroga. Eventualmente, cuando la SUNAT no responde, yo puedo dar como cierto, si solicité más de 5 días, que me dieron como máximo 5, si no responde. Y si lo que yo pedí fue entre 3 y 5 y no me respondió, entonces entiendo que me respondieron, al no responderme, han aceptado la prórroga que yo solicité. En los requerimientos de la administración es preciso que señale la fecha y la hora de manera precisa, si no, ese requerimiento de por sí es nulo, como les muestro en esta RTF, donde el fiscalizador señaló una hora y no estuvo en la hora correspondiente. Ok, ojo, si te ponen que no has presentado algo y ese algo no estaba expresamente señalado, entonces en el requerimiento, ese requerimiento no es válido. Solicitar información el mismo día
tampoco es válido porque contraviene eventualmente el debido procedimiento. Hay un tema importante, los requerimientos no son reclamables. Muchas personas, cuando hay un requerimiento, ya quieren reclamar. Lo que es reclamable es la resolución de determinación, la orden de pago y la resolución de multa. Un requerimiento por sí no es reclamable. Y ahora vamos a ver acá un tema que es importante que veamos y que es interesante también desde el punto de vista de la administración y de los contribuyentes. Normalmente, en los procesos de fiscalización, por un lado está la SUNAT y por el otro lado está el contribuyente. Podemos decir, en este caso, en específico, por un lado está la SUNAT y por el otro lado está el contribuyente. Algunos cuidados con respecto a SUNAT. Acá hay que evitarle la competencia. La persona que me está viniendo a pedir información es competente para pedirme información, es decir, es del área y de la intendencia que le corresponde, es un elemento importantísimo a revisar. El área que me está mandando la acción inductiva es competente para mi caso, entonces en el caso de las acciones inductivas tiene que ser por cada intendencia regional. En el lado del contribuyente, normalmente debe atender el responsable legal o alguien con un poder determinado. Eso es importante para las atenciones. Este alguien terminamos siendo los contadores en realidad, que nos terminan encargando este proceso de atención. Pues bien, en este proceso de discusión, la SUNAT y el contribuyente no es que estén solos, está el Tribunal Fiscal para este proceso, el Tribunal Fiscal. Lucho, también en las acciones inductivas, sin duda. Uno de los casos más bonitos que yo tuve, o más, no sé si bonito, más interesante que yo tuve, fue uno pre-pandemia, en el cual le solicitaron a una de las empresas que yo llevaba, le solicitaron lo siguiente, que yo lleváramos el registro de compras, el registro de ventas, las 10 facturas mayores, la bancarización, la detracción, etcétera. Y fuimos al local de la administración y en el local de la administración, que quedaba en el centro de Lima, entonces nos hicieron esperar, nos habían citado para las 4 de la tarde en este proceso de inductivo, nos habían citado para las 4 de la tarde porque era presencial, y eran las 5 de la tarde y no nos atendían. Entonces, mi hermano, que había ido conmigo y con el asistente encargado de la contabilidad, le dice al asistente, oye, ya te puedes retirar. Y el asistente se retira y justo se había llevado una de las facturas a presentar. Entonces, en eso nos llama el auditor, como a las 5:15, y nos dice, a ver, vamos a revisar. Y nos dice, te voy a poner una multa porque no has presentado esa factura. ¿Y cuál era la factura? La que se había llevado justo el asistente, que le habíamos dicho ya se podía retirar. En ese momento, con ese cierre que supuestamente ya nos iba a poner una multa, nos fuimos en queja al Tribunal Fiscal. Y en queja al Tribunal Fiscal para decirle, oye, me citaron a las 4 y eran las 5, tuve que decirle a mi asistente que se vaya y justo se llevó uno de los comprobantes. Y lo que dijo el tribunal es que tanto en las acciones inductivas como en la fiscalización hay que obedecer el debido procedimiento, si bien no está normado, ellos no pueden solicitar que te presentes después del plazo solicitado y le declaró nulo la multa. Tema interesante porque en este proceso lo hicimos intervenir al tribunal cuando el tribunal no era parte. En los casos de fiscalizaciones también pueden intervenir en algunos casos los fiscales y los jueces. Lucho, ¿por qué pueden intervenir los fiscales y los jueces? Básicamente cuando estos casos se trata de casos que podrían ir a un caso de delito tributario. Por eso intervienen ellos para el levantamiento del secreto bancario o para la autorización de la incautación. Los fiscales intervienen en aquellas intervenciones de incautación que haya pedido, por ejemplo, el área de fiscalía correspondiente. También intervienen, por otro lado, en algunas ocasiones, en estos procesos de fiscalización, ya la policía, y eventualmente, hoy día más que nunca, también intervienen, disculpen ustedes, otras administraciones tributarias. Lucho, ¿cómo es posible que otras administraciones tributarias intervengan? Puedo decirle que el Perú
ha modificado su código tributario y permite ahora las actuaciones conjuntas entre administraciones tributarias. Ojo con este tema, es un tema nuevo que puede terminar en algún momento complicándonos la vida si es que generamos algún tema de probanza internacional de actividades. Bien, estimados amigos, voy a hacer un alto acá para darles a ustedes un espacio para hacer alguna pregunta sobre las cartas inductivas o esta segmentación de fiscalizaciones. Si no, procederé luego en los minutos restantes a explicarles dos fiscalizaciones específicas que están dentro de todo este concepto general de la administración, que son la fiscalización de la norma 16 y la fiscalización correspondiente a precio de transferencia, que tienen temas importantes y que eventualmente genera algún tipo de acotaciones. Estimados amigos, si quieren plantear preguntas, lo pueden plantear a través del chat y sobre todo sobre aquellos aspectos que hemos visto hoy día o de otros que deseen más o menos conocer. Bien, a ver, vamos a esperar un ratito si es que desean plantear alguna otra pregunta. Si no, voy a pasar a desarrollar dos temas que son importantes también en estos procesos de fiscalización. Fíjense, hay una fiscalización especial, es la fiscalización de la norma 16. Lucho, ¿por qué esta fiscalización de la norma 16 es especial? Esta fiscalización, estimados amigos, es especial porque no solo interviene el auditor, el supervisor, el jefe de división, el gerente y el intendente, es una del área que te corresponda, sino, pese a que todo este es el área que por naturaleza le resulta competente, interviene además de ellos, vamos a ver acá, vamos a dibujarle, además de ellos, que son los que naturalmente siempre intervienen, en el caso de la fiscalización de la norma 16, interviene un grupo de gente diferente a los que normalmente deberían intervenir. ¿Cómo se llaman ellos? El comité revisor. El comité revisor interviene también en este tipo de fiscalizaciones. Lucho, ¿qué cosa es el comité revisor? Bien, ¿y por qué interviene en estos casos? La norma 16, debo decirle, es la norma antielusiva. Voy a poner acá norma 16. Norma 16 es la norma, porque no debemos escribirlo correctamente, la norma 16 es la norma antielusiva. La norma está destinada a que la administración tributaria reconozca la verdadera naturaleza de las operaciones y no su forma legal, si quieren verlo de esa manera. Intenta combatir la simulación, el fraude de ley, el abuso del derecho, todas esas formas de ¿cómo se llama esto? Elusión tributaria. Ahora bien, excepto la economía de opción. Entonces, cuando estaban diseñando esta norma, pensaron que era importante, dado que se iban a desconocer relaciones jurídicas pactadas en contratos, y los contratos hay que respetarlos, excepto si son abusivos o tienen algún fraude de ley o que generan una simulación. Entonces, pensaron que era importante que no solamente tomara la decisión de la acotación el auditor y el área correspondiente, sino que hubiera un comité como de notables, de gente de mayor conocimiento dentro de la administración, que pudiera tomar esta decisión de manera más calmada, pensada y fuera del proceso mismo. Entonces, ahí crearon un comité revisor al respecto. En la actualidad, esta norma es una de las que más aterra en su aplicación, porque de encontrarse que se debe aplicar, eventualmente el directorio podría eventualmente tener algún tipo de responsabilidad. Y la otra, la fiscalización de precios de transferencia. Y acá, estimados amigos, sí es un tema sumamente importante, porque esta fiscalización de precios de transferencia, aparte de tener plazos mayores, y también es un tema importante porque tiene que ver con la tributación, en muchos casos, con no vinculados. Con vinculados, y se refiere en muchos casos a operaciones con no domiciliados. Entonces se refiere y puede durar mucho tiempo y es de una aplicación sumamente técnica porque requiere la utilización de bases de datos internacionales para una mejor aplicación. Bien, estimada Alicia, estimada Sandra, hasta acá es lo que le tenía preparado a ustedes para la exposición y webinar de hoy día.
No sé si ustedes quieren animar al público a hacer alguna pregunta, o ustedes tienen por ahí alguna pregunta que realizar. No, ha estado bastante claro, bastante interesante la exposición. En realidad, nosotros como contribuyentes acá en Perú, pues seguimos las normas de juego de nuestros amigos de SUNAT, y definitivamente tenemos que conocer hasta dónde pueden exigirnos ellos como contribuyentes y hasta dónde también nosotros tenemos nuestros derechos como empresas de poder presentar algún reclamo, alguna solicitud, y creo que lo has puesto bastante claro. No sé, a ver si es que se animan algunos de los participantes a hacer algunas consultas a través del chat. Lo tienen en el globito de chat que está en la parte inferior central de su pantalla. Igual les vamos a hacer llegar el audio también para que lo puedan compartir en interno, con su área de contabilidad o con alguna otra persona, ¿no? Que ustedes deseen igual. A ver, les damos un par de minutitos, si no ahí terminamos la presentación. Vamos a darle un par de minutos, ahí si alguno se anima. Claro, sí, mira, acá hay un tema importante porque hay que diferenciar entre acciones inductivas que no me determinan impuesto y las acciones de fiscalización que sí me determinan impuesto, ¿no? De manera definitiva o parcial, pero que sí me determinan impuesto. Pero en ambas podría suceder que existiera sanciones si es que incumplimos con presentar lo requerido. Entonces, creo que por ahí hay un tema importante, hay una similitud y hay una diferencia, ¿no? No determinan impuesto, pero ambas podríamos incurrir en infracciones que en muchos casos son onerosas, ¿no? Sí, sí, correcto. A ver, vamos a ver si alguno se anima, y si no, bueno, ya daríamos por terminada la reunión. Esperamos un minutito más. Creo que sí. Ok, gracias. A ver si alguno de los participantes se anima a hacer ahora una consulta. Bueno, ha sido bastante clara la exposición. A ver, seguimos esperando. Claro que sí. Es importante ver si por ahí alguno tiene una experiencia en estas cartas inductivas o en las fiscalizaciones. Si quiere tener alguna duda, este es el momento propicio para hacerla, ¿no? Claro, cómo le ha ido, ¿no? Si es que han podido cumplir. Sé que en algunos casos, por ejemplo, fue interesante este ejemplo que mencionaste del tribunal, que por el tema del horario, ¿no? Que no habían llegado a Sí. tiempo y que le tuviste que decir obviamente a tu analista contable que se pudiera retirar, pero es bueno que pudieron escalar hasta el tribunal inclusive, ¿no? Y que falló a su favor, que es lo importante. Sí, lo interesante de ese caso que fue una resolución de observancia obligatoria, porque hasta ese momento no había habido un pronunciamiento sobre las acciones inductivas presenciales que había hecho la administración. Entonces, fue una de observancia obligatoria, fue un tema bonito, ¿no? Fue un tema muy bonito. Ok. Bueno, creo que no hay ninguna consulta. Ok, Sí, no sé si entonces, entonces daríamos por terminado, ¿qué crees? ¿O esperamos? Alicia, yo sí tengo que, acuérdense que me Sí, había sí, sí, prometido sí, usted, sí, pues tengo me otra queda charla. claro, me queda Sí, sí, claro. sí. Perfecto, entonces estamos dando por terminada este webinar, espero que haya sido de su interés, les estamos enviando prontamente otros temas también de contenidos. Por favor, si nos pueden colaborar con la encuesta, es importante para nosotros como feedback que ustedes nos den qué temas necesitan ustedes ver con nosotros. Queremos darle más contenido a estos webinars, y nada, estamos simplemente para escucharlos y para poder trabajar en conjunto. Gracias, Luis, por tu participación, muy interesante. Y bueno, gracias también, Sandra. No sé, la parte gracias, Luis. La parte de la encuesta, ¿la ves tú? Esa parte sí no la Sí, al manejaste. finalizar este webinar les va a aparecer una encuesta en sus pantallas para que por favor las llenen con el fin de siempre seguir mejorando. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao. Ya, chao.